Regresamos. De frente. 5 de la tarde con 56 minutos y seguimos platicando con los empresarios José Guadalupe Leal Corona, Ricardo Díaz Leal y José Antonio Burelo. Y bueno, pues decíamos antes de la pausa, que deben de salir ideas para reconstruir Tabasco. ¿Cómo evalúan los anuncios hechos por el presidente de la República hace apenas unos días? A ver. José Guadalupe Leal Corona. Son prácticamente 4 puntos. El primero es atender la falta de liquidez y fundamentalmente se están respaldando en NAFI. Definitivamente NAFI no desarrolla no actúa como banca de desarrollo. Desgraciadamente utiliza a la banca comercial, ¿verdad? Le da los recursos y la banca comercial te da a un interés pues del 12%, del 11%, que no es viable para desarrollar empresas. Hoy me decía una persona, concretamente Leopoldo Díaz Aldecoa, que él está metido en esto, me dice, vamos a sacar probablemente una tasa del 6%. Dije, eso sí es viable. Polo es delegado. Polo es delegado. Dije, eso sí es viable. O sea, si sacas una tasa del 6%, sí es muy atractivo para la industria y sí le vas a ayudar a los industriales o a los inversionistas. Pero no, pero se está manejando eso, a ver de qué manera se puede establecer eso. Lo quieren hacer con gobierno del Estado, va a ser un poquito complicado. Pero el esquema que ha manejado siempre NAFIN, de utilizar la banca comercial, no funciona. Son tasas muy altas, definitivamente. El otro punto es inversión pública y empleos a corto plazo. Hay que ver, bueno, ya nos dijeron la inversión pública, se va a hacer el puente en Campeche, ¿verdad? Pero eso va a beneficiar al estado de Campeche y aquí el libramiento 2. Que ya estaba autorizado. Entonces realmente no va a haber un impacto importante ahí. Y los empleos que se generen van a ser pocos y van a ser temporales nada más. La pesca en la zona de Campeche, pues definitivamente beneficia a Campeche. Es de gran beneficio, pero va a beneficiar únicamente aunque también le raspa a Tabasco. Algo de Tabasco. Eso, porque aquí el pescador tabasqueño sí. Tenía prohibido pescar. Sí, siempre se quejó. Eso es importante, va a haber una derrama importante y generación de empleos ahí. Esa me parece bien. Por otro lado, las zonas económicas especiales que anunciaron, pues ya lo comentábamos, fuera del aire, definitivamente no es a corto plazo, es a largo plazo, porque se necesitan hacer inversiones ni a mediano. No, hay que hacer inversiones millonarias en cuanto a infraestructura, carreteras, un recinto especial con instalaciones, con servicios, con gasoductos, etcétera, etcétera. Eso son inversiones muy grandes que no se hacen ni siquiera a mediano plazo. Yo creo que en este sexenio no se hicieron ya. Estamos hablando de que es 8 años, 9 años. Probablemente sí. Y eso vamos a ver cómo si hay continuidad. Si hay continuidad con el gobierno federal, ¿verdad? Entonces, yo soy escéptico en cuanto a los beneficios, precisamente por lo que te estoy diciendo. Facilidad de pago de impuestos, pues no, la empresa que necesita facilidad para pagar sus impuestos, el IVA o el impuesto sobre la renta, está en etapa terminal, o sea, no tiene para la nómina, no tiene para pagar a proveedores, necesita que le des facilidades para pagar sus impuestos. Necesita oxígeno. O sea, pero ya en etapa terminal, o sea, tampoco eso nos va a ayudar en nada. O sea, yo soy escéptico con respecto a esto, todo depende cómo vengan. Lo que dice la cuestión de la inversión, ojalá y vengan, aterricen con las dependencias que le están duplicando los presupuestos, que no se vayan como lo que decíamos aquí en gasto corriente, sino que vengan en gasto de inversión, que vengan en proyectos, definitivamente. Y pago proveedores, eso es interesante, ¿no? Eso va a ayudar. Es interesante, Chuy. Pero, y va a hacer que respiren algunos empresarios que están ahogados. De acuerdo, pero esa era obligación de Pemex pagarles a tiempo. Así es. ¿Verdad? Entonces no nos están dando ningún beneficio especial, ¿verdad? Entonces hay que checar que los espejitos no vengan fallados. Ese es el asunto. Después entramos al tema de lo que tiene que hacer el Estado,
qué es lo que debe hacer el Estado. Si quieres lo dejamos para más adelante. Claro, ahorita no te lo ven, porque José Antonio tiene otra visión, o es lo mismo, parecida. Mira, casi pero no. Yo tengo una visión que es un poco más optimista, no eufórica, quiero aclarar, porque si no, yo sí creo que de alguna manera es un programa que tiene por lo menos una estructura que me parece que es la razonable para atacar el problema. Que es primero, obviamente, algo de muy corto plazo, que es tratar dentro de lo posible impactar en la liquidez del mercado. Yo sí veo el tema de la zona económica especial con una gran posibilidad. Sí, siempre y cuando el estudio lo determine, porque en realidad, y quiero aclarar, no sabemos nada, porque uno de los temas que tiene desafortunadamente la presentación del gobierno federal es que no dio un solo número. Y entonces mucho va a quedar en el aire de lo que evoluciona en las próximas semanas. Pero eso es peor al no haber comprometido cantidades. Ahí va. Sí y no, porque mira, sí hablaron del doble, que yo no conozco los números, del doble de los recursos que tenía la SCT, eso es obra de manera inmediata. El doble de los recursos que tenía Sedesol, eso es derrama inmediata. El doble de los recursos que tenía Zagarpa, eso es derrama inmediata. Y así lo hicieron 4 o 5 dependencias. Si hay un dinero de manera inmediata. En el tema de derrama para las empresas, hay un fondo importante, una aportación importante de INADEM, tanto en dinero en efectivo como en créditos a través de NAFIN, que ciertamente deben ser como los de las inundaciones, a tasas muy bajas y con condiciones a las empresas especiales, o sea, por ejemplo, excepciones de buró de crédito, límites de endeudamiento importante, o sea, van a ir a apoyar a las empresas en las circunstancias en las que están, y eso sí es muy importante. Muchas empresas ya no tenían acceso a crédito, ahorita lo van a tener. El recinto fiscalizado ciertamente en el futuro va a ser importante para tener otro tipo de industrias. ¿Qué es lo que estoy viendo? Mira, ¿Primero la industria o el recinto? No, primero va a ser el recinto, dar las condiciones, que es uno de los polos de atracción. ¿Qué es lo que estoy viendo? Ciertamente no es, yo creo que todo es insuficiente. Cualquier cosa que hubiéramos hecho hubiera sido insuficiente para paliar la caída del circulante en el mercado, en nuestro mercado doméstico. Yo calculo que hemos de haber perdido alrededor de 6,000 millones de pesos en menos de 8 meses. Entonces no hay manera de paliar ese dinero más que poniendo 6,000 millones de pesos, y eso no está pasando. Entonces, sin embargo, las medidas son relativamente algo para aportar a esta situación que está pasando. Lo que sí me gusta a mí es ver la posibilidad de que la zona económica especial, y insisto, esperando el estudio que van a presentar en 2 meses, sea un parteaguas para Tabasco. Porque qué tal si nos dicen que dentro de la zona económica especial ciertamente requiere infraestructura, pero qué tal si nos dicen, ¿sabes qué? A partir de que termine el estudio y de 2017, el ISR en esta zona es 10 puntos menos. El IVA es del 10%. ¿Cómo verían ustedes? ¿Sería una parteaguas para atraer inversión a Tabasco? ¿Pero cuándo va a ser eso? Pues estamos hablando que el estudio tiene que estar en 2 meses. Sí, bueno, no, pero la política no va a ser... Bueno, esa es la expectativa, condiciones fiscales diferenciadas con el resto del país. Por eso el optimismo es de aquí a que salga el estudio. Si el estudio no sale, no, y que se implemente. No, bueno, pero la implementación debe ser inmediata, porque estas se supone que son medidas para sacar al Estado del apuro inmediato, pero de lo que está las medidas para el apuro inmediato son las primeras, son las de liquidez. Estas son medidas para hacer una reconversión. Para reconstruir. Sí, estamos hablando de buscar cómo incentivar nuevos sectores, nuevas vocaciones en el Estado que no sean ni la agrícola, porque no está enfocado a eso, ni el petrolero. ¿Cómo traes inversiones específicamente de manufactura para acabar pronto? O sea, una reindustrialización por condiciones así. No las conocemos. El beneficio de la duda es esperar 2 meses a que vea, porque además ciertamente no se va a ver el beneficio de esto hasta el 2017 y 2018. Ahora la otra es, imagínate que en el 2017 y 2018 yo sí creo que la combinación de estas zonas económicas especiales más que la reforma energética va a terminar de llegar y que el precio del petróleo no se va a quedar en $32, $35. Va a reaccionar. Exactamente. Imagínate la combinación. No sé a cuánto ni cuándo. Pero no a este Solo precio. Hay que llegar reactivados a ese entonces. Pero imagínate, llegas a ese entonces pero no solo eso. Una capacidad productiva diferente. Hay que llegar ya con la idea de
ya no De volver ahí a caer para lo mismo. adelante. Sí, sí, Pero no fíjate, nos va a volver a pasar. pero vas a llegar Claro. con dos patas, vas a llegar con la pata que te va a dar la reforma energética tarde o temprano, y con la pata que te va a dar tener una zona económica exclusiva, zona económica especial, que te va a desarrollar tus vacaciones, más aparte la parte de agroindustria. Yo no lo veo mal en el mediano plazo. Sin embargo, insisto, me faltan los números. Sí, yo no Pero lo los vería números como- me los van a dar en un par de meses. Y los programas deben de empezar de manera inmediata. Yo sí creo insuficiente el tema de los incentivos fiscales inmediatos. 3 meses no es nada. Para que hubiera tenido algún sentido, yo hubiera pensado en por lo menos 6 meses. Nomás febril. postergas la agonía. Como Y dices. febril la mirada. Sí. Oye, bueno, acá el maestro Chilpo dice que al pozol nada más le movieron el shish y quedó igual. Y José Antonio dice que al pozol le echaron un poco de oreja de mico. ¿Qué dice Ricardo Díaz Leal? Yo creo que, sin entrar más al análisis, son buenas promesas. Yo creo que lo relevante del tema... Las promesas siempre son buenas, Ricardo. Sí, no, bueno, por lo menos que cambien un poquito el ánimo, ¿no? La verdad es que sí estamos un tanto, alicaídos. Es importante que haya venido el presidente y que lo reconoció con todas sus letras, la despetrolización. El propio Videgaray dijo que hay que quitarle un poco al resto del país en ánimo solidario porque Tabasco y Campeche están en crisis. Entonces, en la medida en que efectivamente sustraigan algo de recursos en estados que sí tienen crecimiento para invertirlos en estados que no lo tienen y que observan desempleo, creo que es una opción atractiva. Si a través de estas 4 o 5 secretarías que se mencionaron incrementan la inversión en el Estado, es algo que podremos probablemente ver en los próximos meses. Sin duda el pago de Pemex a proveedores va a ayudar muchísimo a la entidad, pero sin duda era algo que se debía, o sea, en realidad no debieron de quedarlo a deber desde que esto sucedió, hubieran sido las cosas un poquito diferentes, ¿no? Y finalmente, bueno, el tema de la federación... ¿Te acuerdas la cantidad? Hablaban de 90 y tantos. 80,000 millones de pesos que le iban a prestar a Pemex para ponerse un poco al día, pero esto incluía inclusive prestaciones para los trabajadores en los que se habían atrasado, incluía cerca de 20 y tantos mil millones de pesos a proveedores pymes de Pemex, pero le deben, o sea, la deuda de Pemex anda en 500,000 millones de pesos. O sea, es apenas un paliativo para empezar a destrabar a Pemex. Entonces, Pemex eventualmente va a despertar, ya de ninguna manera va a ser, creo yo, perforador, ni va a ser prácticamente operador de actividades, va a ser básicamente un asociado de las entidades que vengan a invertir el 100% de lo que vayan a ejecutar. Pero entonces el proyecto del gobierno federal ya no es per se lo que nos pueda de alguna manera destrabar. Tabasco tiene que hacer su propio esfuerzo. Tabasco tiene que visualizar cuáles son las actividades alternativas más preponderantes y ahí apostarle todas sus pilas. Y lo tienen que hacer en un ánimo de unidad, gobiernos municipales, gobierno estatal, teniendo muy claro hacia dónde enfocarse. O sea, realmente necesitamos una ruta, necesitamos un mapa muy claro, muy puntual, en el que podamos subirnos a la misma embarcación y tomar ruta todas las entidades del gobierno estatal y municipales y los empresarios o la sociedad, ¿no? Tú querías agregar algo. Sí, con el tema de Pemex. Efectivamente, han pasado 3 etapas desde que tomó la nueva administración el nuevo director de Pemex. La primera, efectivamente, empezaron con 15,000 millones de pesos que se pagaron a muchas empresas que trabajan directamente para Pemex, hasta 85 millones de pesos de deuda documentada, que es muy importante. No, pero no, hasta 85 como sí, tope. como tope de deuda documentada, que es importante porque Pemex trae una deuda no documentada impresionante. Ahorita con los 92 mil millones de pesos, hay 73 mil millones que están destinados a seguir con el pago de proveedores, los grandes proveedores de Pemex, con la consigna, digo entre lo posible porque no veo manera de cómo los puedan obligar, a que ellos deben hacer lo mismo con sus subcontratistas. O sea, deben de permear, porque unas cosas que ha sucedido es al empaquetar Pemex los contratos, pues las grandes empresas trasladaron el costo financiero a los más pequeños, ¿no? Entonces deben de empezar a permear. A los locales. Sí, bueno. Entonces deben empezar a permear ese dinero. Otro de los temas que ya no se vio en el anuncio es, ya en corto, el presidente le instruye al director general de Pemex, lo que habíamos pedido muchas veces, fraccionar los contratos.
de manera temporal, o sea, para este año, fraccionar los contratos, porque entonces necesitamos ya el otro paso, generar demanda. Eso lo pedimos hace 3 años. Hace 3 años, si lo hubiera efectivamente. Pero bueno, ahorita lo que están pidiendo es que le esté instruyendo que a pesar de que quizás sea un poco más costoso, así con ese texto, hacerlo de manera temporal. Yo quisiera que expliquen, porque no todo el mundo entiende qué es fraccionar. Sí, y voy a tratar de explicarlo y seguramente Ricardo me va a corregir en el camino porque él ha hablado de este tema muchas veces. Pemex empezó a empaquetar sus procesos de perforación. Si antes había una empresa que perforaba, otra que cementaba, otra que hacía las prospecciones, otra hacía el caminito para llegar, los caminos para llegar, otro hacía los ductos, exacto, para salir, etcétera. Pemex decidió pues que era demasiada gestión, que prefería mejor licitar el pozo completo terminado a una sola empresa, y esa empresa hacer todo el paquete completo, y esa empresa debía subcontratar a todos los demás. Entonces dejó de ser un contratador directo especialmente para pymes. Entonces lo que está sucediendo, bueno, es que obviamente esas empresas, grandes empresas, la gran mayoría, empezó a hacer su trabajo y trasladó las deudas que tenía Pemex con ellos a esos subcontratistas, al que hizo el camino, al que hizo el banco de válvulas, al que puso la línea para producir, etcétera. Hoy lo que le instruye el presidente es saber, director de Pemex, de manera temporal, vuelve a fragmentar todo esto. Ya sé que es muy cómodo para ti que sigas empaquetándolo, pero fragméntalo. Ahora vuelve a licitar directamente tú el camino, tú la válvula, tú esto, porque eso le da acceso. En lugar de que sea un contrato de $100 millones, permite que sean contratos de 5, de 50, de 30, de 20. Entonces le da ya oportunidades a las MIPYMES. O sea, para que bañe, pues. Para que derrame. y de manera directa, si no hay de que la empresa tractor o la empresa que está empaquetando de su contrato. Sí, retenga. Porque además ellos traían los propios contratistas y entonces traían empresas muy grandes a nivel nacional porque no querían trabajar con 20 chiquitos. Y entonces traían uno grandote y ese era el que se comía la sopa. Entonces, ahora lo que se requiere es que el gobierno del Estado sea un excelente gestor para que esa instrucción, así como fue puntual el presidente al darla, pues realmente se baje. Si eso no funciona, esa derrama, pues es letra muerta. Pero son parte de los temas que a lo mejor no se vieron en el anuncio, pero que si efectivamente se cumple, pues eso ayudaría mucho. Claro, porque abre oportunidades a mucha gente que necesita urgente. Y esa gente va a ser la que va a dispersar y va a generar los empleos de manera inmediata. Otro tema que ayudaría mucho es que Pemex destinara recursos al mantenimiento. No te hablo de cosas nuevas ni cosas raras. El mantenimiento de ductos que tienen necesidad, el mantenimiento de algunas instalaciones que están operando y que desgraciadamente todo ese recurso, todo ese gasto lo han sustraído, ¿no? Ahora, las grandes compañías no van a regresar inmediatamente, no van a venir de nuevo, ni siquiera van a Solo van a venir las que estén asignadas con los contratos de la ronda 1, que están por empezar y que van a ser paquetes muy pequeños y además administraciones muy reducidas y muy eficientes, ¿no? O sea, lo que tuvimos no lo vamos a volver a ver. Van a venir y van a estar aislados, algunos cuantos van a venir a Tabasco, otros se van a ir a Carmen y otros se van a ir al norte, ¿no? De acuerdo a cómo se asignaron los bloques. Y lo que estará pendiente es la ronda 0. Esto es todo aquel que se preparó con sus grandes edificios y sus grandes oficinas y todos sus espacios. Maquinaria. Va a tener que esperar. Qué bueno que hiciste tu inversión, pero aguanta vara, ¿no? Bueno, hay un tema importante. Mucho de esa ronda 1 tiene que empezar. Porque si no van a tener que empezar a regresar campos. Y yo creo... No, va a empezar. Yo creo que va a pasar, No hay que asustarnos porque es posible que algunas de esas empresas que ganaron decidan regresar los bloques y no hay que espantarse por eso, pero muchas por un tema de contrato están obligadas a empezar ya. Entonces, aunque esté el petróleo a $35, van a empezar con su proceso de prospección y en la mayoría de sus casos de exploración, y las que están en campos maduros tienen que empezar a producir ya en el muy corto plazo. Entonces va a empezar a haber una derrama, nunca la que conocimos. ¿Qué tanta posibilidad hay que todos estos anuncios se hagan realidad? Porque esa es la otra. Más tarde, más temprano, no tenemos... ¿Sí? ¿Ustedes creen que sí se van a hacer realidad todos estos anuncios? Bueno, lo que es la ronda 1, eso... Porque puede haber sido sopa de letras, nada más. No, la ronda 1 sí va a caminar, pero muy despacio y muy limitado. Lo demás, más tarde o más temprano, o sea, eventualmente incrementan el presupuesto y lo empiezan a ejercer, bueno, se hará un poco sensible, generará empleos y dará un cierto alivio. El problema de los otros sectores... o sea, ¿qué pasa con otros municipios que
tenían una actividad importante, por ejemplo, como Paraíso, que construyeron hoteles para esa demanda que ahorita no existe, están batallando. Y ahí te vas a muchas otras áreas que, o sea, aquí el Estado tiene por su cuenta una enorme responsabilidad para respaldar a todos esos municipios que hoy están de alguna manera alicaídos por una limitada actividad económica. Por ahí tenemos que caminar ahora. Bien, yo quisiera que fuéramos yéndonos, ya metiéndonos en las propuestas que ustedes traen. Creo que es importante alimentar esto con propuestas y creo que es importante darlas a conocer y que van a ver qué más hay por ahí, no solamente las que ustedes puedan hacer. Pero son las 8:17, perdón, las 6:17, vamos a la pausa y regresamos aquí de frente. De frente.